Seguimos avanzando en el estudio del movimiento curvilíneo de partículas que presentan desplazamiento radial y transversal. De esta manera vamos a trabajar los ejercicios 185 y 186 del capítulo 12 del Hibbelet. En el primer caso se nos enuncia que la varilla OA gira en sentido antihorario con una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo. Dos bloques deslizantes articulados que se ubican en B se mueven libremente sobre OA y la varilla curva cuya forma es un limazón de Pascal está descrita por la ecuación de R en términos de zeta. Determine la rapidez de los bloques deslizantes en el instante en que zeta es 120 grados para establecer la magnitud de la velocidad, lo cual es la rapidez. Vamos a tener que operar las componentes radial y transversal elevadas al cuadrado y con raíz. Para determinar estas cantidades, sabemos que en el eje radial necesitaremos la razón de cambio de R con respecto al tiempo, mientras que en el eje transversal multiplicaremos el radio de ese momento por la velocidad angular. La información principal que tenemos es que R varía de manera 100,2 menos coseno de zeta. Entonces, al derivar en términos del tiempo, tenemos que usar regla de la cadena. Vean que este 100, que es una constante, se puede quedar acá y derivamos lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 2 vale 0 y la derivada de coseno es menos seno. Y como acá hay un menos adelante, se convierte en positivo. Ahora sí, por regla de la cadena, debemos derivar el argumento del coseno porque esta es una cantidad cuya primera derivada es zeta prima, que es de 5 radianes por segundo. Entonces zeta es una cantidad dependiente del tiempo también. Por ello, acá en la primera derivada tiene que surgir un zeta prima, que es la derivada de zeta. Vamos a emplear entonces el escenario en que zeta vale 120 grados. La componente radial sería 100 multiplicado por la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo, que es la velocidad angular de 5, multiplicado por el seno de 120. Trabajamos en grados la calculadora y nos da como resultado 433 milímetros por segundo. La componente transversal es el producto del radio en ese momento. El radio en ese momento cumple la función determinada evaluada en 120. Por lo tanto sería 100,2 menos coseno de 120 multiplicada por la primera derivada de la posición angular, es decir, 5. Eso nos da como resultado 1250 milímetros por segundo. Noten que ambas cantidades son positivas. Entonces, si dibujamos el eje radial y transversal, la componente radial va en el sentido positivo y la componente transversal también. Recordemos que para definir este positivo simplemente es tangencial a la curva en la dirección de giro positivo y para la radial siempre es saliente. Entonces la rapidez que vamos a calcular tiene que ser una magnitud aproximada en la dirección verde. Si ustedes sacaran el ángulo con las componentes, obtendrían esta inclinación. De esta forma, la rapidez de esa partícula es de 433 a la 2 más 1250 a la 2 raíz cuadrada. Eso nos da como resultado 1322,9 milímetros por segundo. Entonces acá, para expresar la respuesta, vamos a hacerlo en metros. Y la magnitud de la rapidez en ese momento para B sería de 1,32 metros por segundo. Con este desarrollo está listo el 185. Vamos con el 186. Dice que determinemos la magnitud de la aceleración de los bloques deslizantes en el problema 185. Cuando zeta es 120 grados. Todas las condiciones se han mantenido invariables. Análogo a lo que ya hemos desarrollado, la magnitud de la aceleración de B sería la componente radial al cuadrado más la componente transversal al cuadrado en raíz.
Cada una de estas cantidades tiene una ecuación estandarizada muy sencilla. La radial sería la segunda derivada menos la posición radial en ese momento por la primera derivada al cuadrado. Para la transversal utilizamos la posición radial del momento por la segunda derivada de la posición angular más 2 veces la derivada de cada función. Hagamos el recuento de las funciones conocidas. Sabemos que zeta lo evaluaremos con 120 grados. La rapidez angular es constante de 5 radianes por segundo. Si volvemos a derivar esta cantidad que es constante, nos dará 0. Por otra parte, tenemos la posición radial y su primera derivada. Entonces volvamos a diferenciar. Vean que el 100 es una constante y acá aplicamos la regla del producto. Entonces sería la derivada del primero, que es seno, sería coseno de zeta, multiplicado por la derivada de zeta por regla de la cadena, que es zeta prima, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que vean que sería zeta segunda. Cerramos paréntesis. La segunda derivada tiene la formulación 100 multiplicado por el coseno de zeta por la primera derivada al cuadrado más el seno por la segunda derivada. Entonces acá empleamos los datos conocidos para poder obtener cada una de las cantidades de las derivadas. Vean que la posición radial en ese momento sería simplemente 100, 2 menos el coseno de 120. Eso nos da como resultado 250 milímetros. La primera derivada ya la habíamos determinado y nos había dado 433 milímetros por segundo. Para la segunda derivada vean que sería 100 por el coseno de 120 por 5 a la 2, que es la velocidad angular, más debería de ser el seno de 120 multiplicado por la segunda derivada. Pero vean que este término es 0, entonces ni siquiera es necesario considerarlo. Y esto nos da como resultado menos 1250 milímetros por segundo al cuadrado. Con esta información ya podemos calcular las componentes. Vean que la segunda derivada era menos 1250 menos la posición radial de ese momento 250 por la velocidad angular al cuadrado 5 a la 2. Eso nos da menos 7500 milímetros por segundo al cuadrado. Para la componente transversal, el primer término se cancela porque la segunda derivada de la posición angular es 0. Entonces simplemente nos queda 2 multiplicado por 433 por 5. Eso nos da como resultado 4330 milímetros por segundo al cuadrado. Vean que a nivel gráfico las direcciones positivas radial y transversal tienen esa dirección. Sin embargo, en este caso, la radial nos dio negativa. Por lo tanto, hay que cambiar la dirección hacia adentro del eje radial. De esta forma, la cantidad que andamos buscando es un vector que se inclina con respecto a la componente transversal. Esa cantidad de aceleración sería la componente radial al cuadrado más la componente transversal. De este modo, la magnitud de la aceleración de la partícula es equivalente a 8660 milímetros por segundo al cuadrado. Ya en sistema internacional es equivalente a 8,66 metros por segundo al cuadrado. Y con este desarrollo el ejercicio está finalizado. Escriban sus dudas y comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente ejemplo de movimiento curvilíneo de partículas. Gracias por su atención.